estos derechos supone que la sociedad cree instituciones políticas plenamente democráticas, conscientes de que toda autoridad viene de Dios, que en su ejercicio está sujeta a una ley superior y que antes que apoyarse en la amenaza y el temor de las soluciones penales, lo hará sobre la fuerza de la moral. La convivencia internacional. El afán de asegurar una paz genuina lleva a Juan XXIII a postular la constitución de una autoridad política internacional o mundial, tomando en consideración la incapacidad de los estados asumidos aisladamente para garantizar una convivencia internacional pacífica. La capacidad de discernimiento. Juan XXIII nos enseñó a distinguir entre el error y el que yerra, entre las doctrinas y teorías filosóficas y los movimientos históricos que se inspiran en ellas, como asimismo a discernir en las diversas corrientes de pensamiento que coexisten en nuestra sociedad pluralista los elementos moralmente positivos que se ajustan a los dictados de la recta razón y reflejan fielmente las aspiraciones de los hombres. Estas orientaciones abrieron un amplio campo de posibilidades a la colaboración entre católicos y no cristianos, especialmente con las diversas corrientes del socialismo democrático. Amparados en estas orientaciones, los políticos católicos pudieron flexibilizar sus alianzas estratégicas. La Iglesia de los pobres. Juan XXIII fue también quien expresó en el radiomensaje de septiembre de 1962 su deseo de que la Iglesia llegara a ser la Iglesia de los pobres, echando así las bases de lo que será más tarde la opción preferencial por los pobres de la Iglesia latinoamericana. El Concilio Vaticano II. El contexto histórico coincide con el propio del pontificado de Juan XXIII, que ya hemos descrito antes. Solo querríamos destacar que el concilio se inicia por una parte en un clima de creciente toma de conciencia de las desigualdades entre países ricos y países pobres, y por otra en un clima de optimismo que lleva a los padres conciliares a pensar que mediante la acción solidaria de los países ricos y la elaboración de la justicia, de una verdadera justicia, los pueblos pobres pueden franquear el umbral del subdesarrollo. Gaudium et Spes afirmará con amargura que los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos, expresando así una dramática situación, un signo de los tiempos que desafía el espíritu solidario de la humanidad. Es importante anotar que aquí todavía no se conoce la causa real que ha marginado a estos pueblos al subdesarrollo. Es la creación del dinero en forma de deuda por la banca internacional. El concilio se prepara y realiza en medio de un ambiente de renovación bíblica y teológica. Recordemos que esta es la época de las teologías de genitivo, de la historia, de las realidades temporales, del trabajo, del desarrollo. El concilio mostró, como ningún otro acontecimiento, la universalidad de la Iglesia, ya que por vez primera todos los continentes estuvieron representados. Expresó también cómo había madurado el espíritu ecuménico, ya que cristianos no católicos fueron invitados como observadores. Hay que destacar además el portentoso avance de los medios de comunicación social, que permitió que los actos más importantes del concilio llegaran por medio de la televisión prácticamente a todo el universo. Un texto maravilloso, al inicio de la Constitución Conciliar Gaudium et Spes, expresa mejor que cualquier otro el espíritu de la Asamblea. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, leemos en el numeral 1. ¿Cuál es el aporte doctrinal del Concilio Vaticano II? Vamos a considerar solamente los documentos conciliares que dicen más directa relación con la doctrina social de la Iglesia. La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, de 1965, el Decreto sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, 1965,
y el decreto acerca de los medios de comunicación social intermirífica, 1963. Y sintetizaremos los contenidos doctrinales más relevantes. La Iglesia del Servicio. Los documentos citados manifiestan el espíritu de servicio y de solidaridad respecto de todos y cada uno de los problemas que afectan a la humanidad. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Gaudium et Spes constituye al respecto una verdadera suma de la doctrina social ya elaborada, expresada en un estilo más bíblico, teológico y pastoral, y simultáneamente una referencia obligada para toda la enseñanza social. La Iglesia, pueblo de Dios, sacramento universal de salvación, semper reformanda, se interrogó acerca de su propia identidad y misión y expresó el resultado de dicha reflexión en la Constitución Lumen Gentium, Constitución dogmática Lumen Gentium. Y nos dice: la misión que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esa misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Este texto recoge el aporte de varios obispos latinoamericanos, entre los cuales podemos nombrar por lo menos a don Manuel Larraín, a don Helder Cámara y a monseñor Marcos Maccarat. Constituye una bendición definitiva para la tarea de promoción humana en que se habían comprometido muchos cristianos en América Latina. Autonomía de las realidades temporales. Una de las mayores contribuciones del Concilio fue el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales, en el sentido que la ciencia, la política y la economía tienen sus propias leyes y que los hombres que se mueven en ese terreno pueden tomar las decisiones que corresponden al ámbito de su competencia sin recurrir a la tutela eclesial. Se quería acabar así con todo resabio de clericalismo. Ahora bien, esta autonomía no puede ser sino relativa. Todo el orden de la existencia es contingente, participado, y así lo es el del orden del quehacer humano. El hombre no posee una libertad absoluta. Su autonomía es participación de la soberanía de Dios. Y en el Gaudium et Spes se establece: pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. En relación a la vida económica y social, Gaudium et Spes es tan rica y amplia que solo nos limitaremos a recordar los tópicos principales, invitándoles a ustedes a ir al documento original. En primer lugar, se establece que el desarrollo económico debe estar al servicio del hombre, bajo su control, y que la humanidad, especialmente los países ricos, deben hacer todos los esfuerzos para hacer desaparecer las desigualdades económico-sociales, dignificar el trabajo, legislando para proteger los derechos de los trabajadores a un salario justo, a la libre asociación y para superar los conflictos que ocurren en el mundo del trabajo, en particular las huelgas. Ahora cabe destacar, en el mundo actual, tal como está la sociedad, todos los países están endeudados al mismo sistema financiero. Por ejemplo, si catalogamos dentro de esto a Canadá o Estados Unidos como los países ricos por excelencia, debemos saber que solo la deuda de los Estados Unidos hoy por hoy es de 370 trillones de dólares. Por eso les comentaba en la unidad anterior que cada familia americana tipo de 4 miembros tiene una deuda de $80,000 más sus deudas personales. Esos países están en quiebra roca. No existen más países ricos. La comunidad política. La Constitución Conciliar Gaudium et Spes consagra todo el capítulo 4 a reflexionar y ofrecer orientaciones acerca de la vida en la comunidad política. Y nos dice:
la comunidad política y el bien común. Esta nace para buscar, la comunidad política, el bien común